Fuerzas en equilibrio. Para que un cuerpo se mantenga en equilibrio, necesita cumplir dos condiciones: que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y sea también igual a 0. Cuando utilizamos resorte, necesitamos calcular la fuerza, que va a ser igual a la constante de resorte o rigidez por la distancia. Esa distancia la vamos a obtener con la longitud deformada restándole la longitud no deformada. Estas fórmulas es importante que las anotes porque más adelante viene un ejercicio donde las vas a emplear. En este caso vamos a ver un ejercicio donde no se necesitan. Por ejemplo, nos piden determinar la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener el cilindro de 60 kilogramos que se muestra en la figura. Puedes observar que tenemos tres vectores concurrentes y coplanares. Significa que tres vectores que parten del mismo punto y que se encuentran en un mismo plano. Como puedes observar, uno de esos vectores presenta un triángulo donde vamos a apoyarnos con los catetos y la hipotenusa para encontrar la dirección de este vector. Y el segundo vector tiene una dirección de 45 grados, pero desconocemos también su magnitud. Y el vector de BAD tiene una masa de 60 kilogramos, pero como estamos manejando vectores fuerza, necesitamos transformar esa masa a peso. Por lo tanto, debemos multiplicarla por la gravedad. Comencemos pasando los vectores a nuestro plano cartesiano para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Posicionamos nuestras tres fuerzas y colocamos su magnitud y su dirección y la operación de cómo se obtiene el peso. Ahora vamos a representar estas fuerzas como coordenadas rectangulares. Sin embargo, en este caso voy a omitir el uso del ángulo. Si tú lo quieres usar, puedes usarlo calculándolo mediante la tangente inversa del cateto opuesto entre la adyacente. En este caso yo voy a utilizar los catetos en la hipotenusa, es decir, el seno y coseno de este triángulo. Si yo quiero coseno, utilizaría el cateto adyacente entre la hipotenusa, por lo tanto sería 4/5. Y si quiero el seno, utilizaría el cateto opuesto entre la hipotenusa, como lo expreso de esta manera. Para encontrar las coordenadas rectangulares de BC, solamente multiplicamos la magnitud de BC por el coseno de 45 para X y para Y por el seno de 45. Una vez que tenemos las coordenadas rectangulares, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, igualándola a 0, es decir, que tomamos los valores de X de cada una de las coordenadas y lo igualamos a 0. Lo mismo hacemos para la sumatoria de fuerzas en Y. Igualamos a 0, tomamos las coordenadas en X y también la de 588, dado que se encuentra sobre el eje X, pero negativo. Y lo igualamos a 0. Ahora tenemos dos ecuaciones. Para encontrar el valor de una de las tensiones, necesitamos despejar y ponerlo en función de la otra, para después sustituirlo en la segunda ecuación, volver a despejar y encontrar el valor de una de esas tensiones. Ahora, si observas, sugiero siempre comenzar con la ecuación que tenga menos términos, que en este caso es la de la sumatoria de fuerzas en X. Despejamos y nos quedaría de esta manera. Es decir, el coseno de 45 que está sumando pasa restando, el 5 que está dividiendo pasaría multiplicando y el menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Este término lo vamos a sustituir en BA
porque es lo que vale. Y lo vamos a multiplicar por 3/5 y sumarle el seno de 45. Si nosotros reducimos estos valores, nos quedaría como 0.5303 BC más 0.7071 BC, que corresponde al seno de 45. Ahora vamos a factorizar a BC, es un término que tienen en común, y de la suma de estos dos vamos a obtener un valor de 1.2374. Al estar multiplicando lo despejamos y nos queda el valor de BC de 475.77 newton. Si nosotros queremos encontrar el valor de la tensión en BA, tenemos que sustituir este valor de BC y reducir toda la operación o simplificar la operación para obtener el valor de 420.44 newton. Significa que la tensión en BA debe ser de 420.44 newton y en BC de 475.67 newton para mantener este cilindro de 60 kilogramos en equilibrio. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero con otra manera de calcularlo. Utilizaremos el teorema de Lamy. El teorema de Lamy utiliza la ley de senos para poder encontrarlo, pero tenemos que iniciar otra vez trazando nuestro eje de coordenadas y colocando nuestros vectores. Posicionamos cada uno de ellos con su respectiva magnitud no conocida y transformando la masa en peso. Recuerda que si te proporcionan masa, no puedes trabajar con ella hasta que la transformes en unidad de fuerza, que son los newton o las libras fuerza. Ahora, una vez que tenemos nuestros vectores posicionados, vamos a encontrar la dirección del vector BA. Para encontrar esa dirección, tenemos que apoyarnos en la tangente inversa de 3/4, dado que es el cateto puesto entre la adyacente y es igual a 36.87 grados. Teniendo ya las direcciones, vamos a calcular o vamos a sumar estos 36.87 grados a 90 grados que se encuentran en el cuadrante 3. Obtenemos un ángulo de 126.87 grados. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente ángulo. A 45 grados le vamos a sumar los 90 y obtenemos un ángulo de 135 grados. Posteriormente tenemos que encontrar el ángulo que falta. Si todo esto equivale a 360 grados, entonces podemos sumar 126.87 grados más 135 grados y restárselos a 360 y obtenemos un ángulo de 98.13 grados. Dado que conocemos un lado y el ángulo opuesto a ese lado y conocemos dos ángulos más, podemos encontrar los lados apoyándonos con la ley de senos. Si, por ejemplo, queremos encontrar la tensión de la fuerza BA, lo que hacemos es dividir entre su ángulo, el seno del ángulo opuesto a él, 135, y lo igualamos al lado de 588.6 dividido entre el seno del ángulo opuesto a ese lado. Despejamos y obtenemos un valor de 420.43 newton. Lo mismo hacemos para encontrar el lado BC. Dividimos
entre el seno de su ángulo opuesto, lo igualamos al lado que sí conocemos, que es 588.6, y dividimos entre el seno de su ángulo opuesto, obteniendo una tensión de BC de 475.66 newton. Si observas, obtuvimos los mismos valores que el ejercicio anterior. Quizás te cambien un poco en los decimales, en las décimas o en las centésimas, pero no en el entero. Ahora veamos un caso de fuerzas en equilibrio, pero aplicando resortes. La longitud no alargada del resorte AB es de 3 metros. Si el bloque se mantiene en la posición de equilibrio mostrada, determine la masa del bloque D. Por lo tanto, primero que nada tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a formarlo. Ahora, no nos dan ángulo en esta imagen, no se observan las direcciones de esos vectores, pero las podemos calcular, dado que forman un triángulo rectángulo donde conocemos los catetos y esta tensión de A a B es la hipotenusa de ese triángulo. Por lo tanto, si yo hago una tangente inversa de 3 entre 3, me da igual a 45 grados. Esa es la primera dirección. Si buscamos la segunda dirección, tendríamos que hacer una tangente inversa de 3, que es el cateto opuesto, entre el adyacente, que es 4, y eso es igual a 36.87 grados. Ahora, calculemos la hipotenusa de la tensión de A a B, dado que tenemos o conocemos, mejor dicho, los catetos. La hipotenusa es la longitud alargada del resorte de A a B. Por lo tanto, podemos utilizar Pitágoras haciendo 4 al cuadrado más 3 al cuadrado raíz y nos da una longitud alargada de 5. Ahora, representamos cada una de las tensiones como coordenadas rectangulares, menos AC por coseno de 45, y AC por seno de 45. Este menos corresponde al valor que tiene X en el cuadrante 2 y Y tiene un valor positivo. AB se encuentra en el cuadrante 1, por lo tanto tiene un valor positivo tanto X como Y. Igual lo expresamos como coordenadas rectangulares. AB por coseno de 36.87 y AB, que es la magnitud que no conocemos, por el seno de 36.87. Posteriormente hacemos la sumatoria de fuerzas en X, que debe ser igual a 0. Tomamos los valores de X de ambas vectores y los igualamos a 0, al igual que calculamos la longitud total, que es la distancia, perdón, que es igual a la longitud alargada menos la longitud no alargada, y esto es igual a 2. La necesitamos para encontrar la fuerza AB, dado que conocemos la constante de estiramiento, que es de 30 newton por metro, la multiplicamos por 2 metros y nos quedan 30 newton. Por lo tanto, la fuerza AB es igual a 60 newton. Esta fuerza de 60 newton la podemos utilizar para sustituirla directamente y simplificar. Despejamos
AC y nos da un valor de 67.88. Ahora, si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tomamos los valores de Y, incluso le vamos a restar el valor del peso. Como no lo conocemos, solamente lo sustituimos como masa por gravedad. Una vez que tenemos los valores de la fuerza en AB y la fuerza de AC, lo que hacemos es sustituirlos para poder despejar la masa. La gravedad la conocemos, es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. A la hora de despejar obtenemos una masa de 800.56 kilogramos. Por si no sabes cómo despejar, bueno, aquí te dejo el proceso.